Bien, después de conocer un poco de qué se tratan los gráficos, para qué nos sirven y cuáles son los tipos de gráficos básicos que utilizamos en las hojas de cálculo, vamos a ver cómo incorporamos gráficos a partir de nuestras tablas de datos. Entonces, estamos en Office 365 en línea, les recuerdo. Y para incorporar un gráfico lo que tenemos que hacer primero es seleccionar la tabla de datos de la cual se obtienen los datos para el gráfico. Y vamos a la pestaña Insertar. Luego seleccionamos el tipo de gráfico que queremos implementar. Aquí tenemos los básicos: columnas, líneas, circular, barras, área y dispersión. Dependiendo de la historia, dependiendo de lo que queramos contar con ese gráfico, incorporaremos el tipo de gráfico particular. En este ejemplo vamos a incorporar un tipo de gráfico circular de 2D y, como ustedes pueden dar cuenta, él asume que el total de los datos es el 100%, ¿cierto? Da una porción de acuerdo a la cantidad que tiene cada uno de los datos y nos da las etiquetas. En la parte superior, teniendo seleccionado el gráfico, en la parte superior vamos a encontrar las opciones para editar este gráfico como tal. Tenemos el título del gráfico, si queremos presentarlo o si queremos editar el título del gráfico que tenemos en ese momento visualizando. Vamos a ver la leyenda, donde queremos que se muestre la leyenda que tenemos para nuestro gráfico. La leyenda en este caso está en la parte inferior, pero puedo moverla perfectamente hacia la derecha. Dependiendo de los datos y de cómo los estamos presentando, vamos a poder modificar esa parte visual del gráfico. Y como les decía, siempre es bueno presentar las etiquetas de los datos. Entonces aquí tengo mi opción de etiquetas de los datos y me dice dónde quiere mostrar las etiquetas de los datos. Entonces le puedo dar aquí que quiero verlas en el extremo para que estén las cantidades con respecto a cada uno de los datos. Sin embargo, no me interesa las cantidades, lo que me interesa es el valor porcentual, a cuánto corresponde con respecto al 100%. En ese caso, cuando quiera modificar algo del gráfico, simplemente debo dar doble clic, se me van a desplegar a la parte derecha las opciones del gráfico y aquí voy a buscar donde dice etiquetas de datos, qué es lo que quiero mostrar. Aquí dice valor, lo voy a cambiar por porcentaje y voy a chequear valor. Y listo, ya tengo mis etiquetas de datos con los porcentajes correspondientes con respecto al 100%. De esta manera muy sencilla, agregué un gráfico de torta o de queso, o un gráfico circular, como lo queramos llamar. ¿Listo? Vamos a ver ahora, de la misma manera podría agregar un gráfico de barras. ¿Listo? Vamos a quitar este gráfico. Nuevamente selecciono mis datos, le digo insertar y le digo que voy a agregar un gráfico de columnas en 2D. Listo, y aquí tengo mis datos, están representando las cantidades en la parte izquierda, en el eje Y que llamamos, tenemos los valores y en la parte inferior, en el eje de las X, tengo mis ítems, ¿cierto? Mis categorías, en este caso manzanas, naranjas, plátanos y limones. En la parte superior, igual, tengo las opciones para editar el gráfico, tengo el título del gráfico, ¿cierto? Si quiero que se vea, el título del eje, la leyenda, le voy a decir que no quiero ver la leyenda, ya sé que son las cantidades, porque son pocos datos, las etiquetas de los datos, dónde quiero verlas o si no quiero verlas. Lo que se recomienda nuevamente es que se vean las etiquetas de los datos y busquemos que sean visibles, ¿cierto? Que las podamos ver fácilmente. Las voy a colocar en el extremo externo y aquí puedo ver claramente cuál es el valor para cada una, aunque no coincida con la línea. Por ejemplo, el 150 está entre 140 y 160. Aquí podría ser cualquier valor, pero al indicarlo estoy dando claridad visual de qué es lo que está representando esa barra. Y si quiero ver las tablas de los datos, también puedo cambiar o identificar si quiero las líneas de división o no, los ejes también, o puedo cambiar, dar formato a mi tabla y cambiar el color o de alguna manera cómo se están comportando estas barras dentro del gráfico. ¿Listo? Esas son las formas, es muy fácil agregar datos. Ahora vamos a ver los gráficos dinámicos. Y los gráficos dinámicos proceden, su nombre viene de las tablas dinámicas, ¿cierto? Como tengo una tabla dinámica donde sus datos pueden variar, pues también puedo crear gráficos dinámicos dependiendo de los datos que esté presentando. En este caso, y del ejercicio o de lo que veíamos en el video anterior de las tablas dinámicas, ya había tomado algunos datos. Aquí tengo en mi eje o en mis filas, voy a tener en la primera columna que representa las filas, voy a tener los meses y voy a tener una columna por las ventas de cada uno de mis vendedores.
Ahora quiero ver un comparativo de cómo se comportan esas ventas de mis vendedores mes a mes. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Nuevamente selecciono mis datos, los datos que voy a representar. En este caso no voy a representar los totales. Y voy a dar en insertar. Y voy a insertar un gráfico de líneas. Un gráfico de líneas en 2D. Y aquí estoy viendo en cada uno de los colores de la línea se está representando, ¿cierto? Las ventas por cada uno de mis vendedores. Voy a hacerlo un poco más grande. Las ventas por cada uno de mis vendedores y cómo varían mes a mes. También puedo ver cuál es de pronto el vendedor más estable, ¿cierto? O cuáles son los vendedores que tienen mayores variaciones. Ahora, si lo que me interesa tal vez es el total de las ventas mes a mes y ver cómo se comportaron los vendedores, de pronto aquí me viene a servir insertar un gráfico de columnas apiladas. Y aquí tengo mis ventas, como ustedes se pueden dar cuenta, mes a mes, ¿cierto? Tengo el total de las ventas mensuales para poder identificar en qué meses vendo más y en qué meses vendo menos, pero también tengo las ventas por cada uno de mis vendedores identificadas por colores. Nuevamente, a esto es interesante agregarle los valores de los datos para poder saber qué es lo que están representando y buscar que el gráfico hable por sí solo, que pueda entregar la información de manera veraz por sí solo. Bien, es muy fácil agregar gráficos en Excel. Ahora, pues la tarea de cada uno de nosotros es practicar, agregar gráficos, trabajar con tablas de datos, buscar, entregar información, nuevamente, que el gráfico cuente su historia o que permita entregar la información de manera objetiva, transparente y por sí solo, sin mayores explicaciones.